Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Calderón Ticona y en los siguientes minutos voy a tocar el tema de guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el Perú. Estos son mis conflictos de interés y vamos a tocar un primer punto relacionado a la calidad de la atención de la diabetes en el Perú. Es un análisis de un estudio que hicimos y hemos publicado en la revista Primary Care Diabetes en el año 2021. Es un estudio de cerca de 9.000 pacientes en 6 regiones de Perú. Era Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Arequipa y Cusco. Se evaluaron cerca de 9.000 pacientes con más de un año de diagnóstico en 6 regiones y la edad promedio de los pacientes era 59 años y se evaluó 4 niveles de tensión. El primer nivel era el primer nivel de tensión, los puestos de salud. El segundo nivel eran centros como centros de salud que tenían especialidades básicas como medicina interna, hospitalización de día. El tercer nivel era hospitales sin especialista y el cuarto nivel en hospitales con especialidad como endocrinología, ¿no? Eh, lo que encontramos fue un cuello de botella en la atención primaria. 38% de los pacientes en el primer nivel recibían medicación para la diabetes, el 62% no. El 13% tuvo acceso, solo el 13% tiene acceso a tiras reactivas para el automonitoreo de glucosa en sangre. Y si bien es cierto, la gran mayoría de los pacientes se atienden en el primer nivel de atención, esto hace que no tengan una buena calidad de la atención, puesto que la, más del 70% de los pacientes logran tener consulta. No todos tienen acceso a la medicación, fíjense, 38 versus 65% entre el primer y cuarto nivel. Lo mismo en exámenes de laboratorio, el nivel con especialista tiene mayor capacidad resolutiva. Lo mismo en tiras reactivas, ¿no? En lo que es test de glucosa, están por encima del 80%. Hemoglobina glicosilada, más del 55% para hospitales con especialista y cerca del 20% en primer nivel de atención. Eh, Eso lo podemos ver acá, ¿no? El nivel con especialista tuvo 142% más frecuencia de hemoglobina glicosilada, más del 74% de chequeos de LDL, más del 63% para chequeo de creatinina y microalbuminina. Eh, Asimismo, lo que vio que las tasas de control, la glucosa menor de 130, se alcanzó más, 30% más en el hospital con especialista, y más del 30% de los pacientes tenían hemoglobina glicosilada menor de 7. Lo mismo, más del 66% en el nivel con hospitales y especialistas tenían LDL menor de 100. Entonces, más o menos, los que tenían glucosa entre 80 y 130 fue 43% y 57% tenían glucosa elevada. Hemoglobina glicosilada menos de 7 era 42%, fue parecido en los hospitales, en el primero o segundo nivel, pero era 56% en hospitales con especialistas. El LDL también, menor de 100, 36%, pero era mayor en hospitales. Y la tasa de filtración glomerular mayor de 90 tenía 45%. Y lo que encontramos también fue que se necesita, para cambiar esa realidad, se necesita capacitar al personal de salud y, por otro lado, se necesita implementar guías de práctica clínica tanto para el diagnóstico como el tratamiento de la diabetes. Y de eso se trata los siguientes minutos. ¿Qué hacer? ¿Cómo va a ser la guía de atención para Perú? La primera pregunta sería, en adultos mayores de 18 años, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Bueno, los criterios diagnósticos serían glucosa en ayunas mayor
de 126 en 2 oportunidades, hemoglobina glicosilada mayor de 6,5 y tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor de 200. Eh, Adicionalmente, en personas que tienen polidipsia, polifagia, poliuria, baja de peso, el diagnóstico de diabetes sería con una glucosa plasmática al azar mayor de 200. Entonces, eh, también se debe de tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen glucosa en ayunas entre 100 y 125, glicosilada entre 5,7 y 6,4 y glucosa a las 2 horas entre 140 y 199, se les debe considerar la condición de prediabetes. Entonces, acá tenemos un resumen. Un diabético sería glucosa en ayunas mayor a 126, glicosilada mayor a 6,5 o a las 2 horas de una prueba de tolerancia mayor de 200. El prediabético tiene glucosa en ayunas entre 100 y 125, glicosilada en 5,7 a 6,4 y a las 2 horas la glucosa entre 140 y 199. En un paciente sintomático con polipsia, polifagia, poliuria, la glucosa al azar mayor de 200 nos daría el diagnóstico. Ojo que para, para el diagnóstico necesitamos dos pruebas anormales en simultáneo o en días distintos, ¿no? Eso para pacientes asintomáticos. Entonces, eh, en adultos mayores, ¿cuándo debemos considerar el tamizaje para diabetes tipo 2? En primer lugar, todo adulto mayor de 40 años. Y si tiene menos de 40 años, en en aquellas personas que tienen un puntaje mayor de 11 en la escala de Fenres. Es una escala que está validada, incluso se ha validado en Latinoamérica y en Perú, y es de mucha utilidad para evaluar riesgo de diabetes. En adultos menores de 40 años que tengan sobrepeso o obesidad, también se puede hacer tamizaje si tienen enfermedad aterosclerótica, familia de primer grado con diabetes, mamá, papá, hermano, si son hipertensos, si el HDL es menor a 35 o el triglicérido es mayor de 250. Si tienen antecedentes de ovario poliquístico, si son sedentarios con actividad física menor de 150 minutos por semana, o si tienen antecedentes, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, o adultos con acantosis nigricans, o adultos con estetosis hepática asociada a disfunción metabólica. Asimismo, el tamizaje para pacientes que tienen resultados no alterados debe ser cada 3 años, pero en aquellos pacientes que son prediabéticos se debe realizar cada año. Entonces, a nivel de población general, tenemos adultos mayores de 40 años y pacientes que tengan riesgo identificado, que sean menores de 40 años, aquellos que tengan un puntaje mayor de 11 en el test de INRIS, o aquellos pacientes que tienen obesidad o obesidad, sobrepeso, que sean menores de 40 años, hay que buscarle un factor adicional como enfermedad cardiovascular, acantosis, poliquístico, hipertensión, familia en primer grado, sedentarismo o dislipidemia o hígado graso. Recuerden que el tamizaje en pacientes con pruebas normales es cada 3 años y en los prediabéticos es cada año. La otra pregunta sería, en adultos con diabetes tipo 2, ¿se debería controlar los objetivos de hemoglobina glicosilada más estrictos o no? Entonces, lo que se sugiere es que en adultos con diabetes tipo 2 se sugiere un objetivo glicémico menor de 7 y en pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo de hipoglicemia, reducción de expectativa de vida o adultos mayores de 65 años, se podría considerar un control menos estricto. Entonces, si tenemos una hemoglobina glicosilada menos de 7, acá deben entrar adultos mayores de 65 años sin riesgo de hipoglicemia. Y yo tendría una hemoglobina glicosilada menos de 7 en adultos con diabetes tipo 2 con alto riesgo de hipoglicemia y adultos con diabetes mellitus tipo 2 mayores de 65 años. Y bueno, no habría un objetivo específico de glicosilada en diabéticos con dependencia severa o enfermedad terminal. Por ejemplo, un adulto de 90 años o más con comorbilidades, con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica terminal, ¿no? O que tenga un cáncer terminal. Entonces, ¿cómo debería ser el control metabólico, el objetivo glicémico más estricto?
Entonces, tengo que tener en cuenta quiénes tienen alto riesgo de hipoglicemia. Y acá está los pacientes que tengan hipoglicemia severa en los últimos 12 meses. O sea, hipoglicemia severa es aquel paciente que ha perdido la capacidad de autoayuda cuando se le baja la glucosa. Aquellos pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor de 30, pacientes con cirrosis hepática, pacientes con edad avanzada mayor de 75 años, con dos o más comorbilidades, aquellos pacientes con adultos mayores frágiles con dependencia severa, que ya no puedan comer, trasladarse, o pacientes con índice de masa corporal menor a 18.5. El otro punto es cuándo vamos a medir la hemoglobina glicosilada. Se debe medir al menos 2 veces al año si es que el paciente tiene alcanzado objetivos glicémicos. Y se le debe medir cada 3 meses si es que el paciente no tiene alcanzado el objetivo glicémico o el paciente está con episodios de hiperglicemia, hipoglicemia o que recién se haya cambiado el esquema terapéutico. Entonces, dependiendo de mi meta, entonces menos de 7 serán menores de 65 años con bajo riesgo de hipoglicemia, menos de 8 mayores de 65 años con alto riesgo de hipoglicemia, y si meta numérica son pacientes terminales con mayores con dependencia total, ¿no? Donde se debe priorizar su calidad de vida. ¿Qué significa alto riesgo de hipoglicemia? Hipoglicemia severa en los últimos 12 meses, enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, cirrosis hepática, adulto mayor de 65 años con dos o más comorbilidades, con dependencia moderada severa o índice de masa corporal menor de 18.5. El ritmo de monitoreo de hemoglobina glicosilada, si es puede ser un ciclo lento, si son pacientes sin comorbilidades que han alcanzado su meta glicémica o son estables clínicamente. Y un ciclo rápido sería cada 3 meses si no alcanza el objetivo glicémico, presenta episodios de hiperhipoglicemia o hay cambios en el régimen terapéutico. En relación al tratamiento, ¿cuáles serían las intervenciones no farmacológicas que se debe brindar a un paciente con diabetes? Lo primero sería adaptar un patrón dietético que considere, uno, restricción de carbohidratos, restricción de grasas, y la restricción de carbohidratos equivale a 25-45% de la ingesta energética total, y la restricción de grasas equivalente a menos de 30% de la ingesta energética total. Y se debe considerar un consumo de proteínas entre 15 y 30% de la energía total, ¿no? También se considera que se debe recomendar actividad física moderada, vigorosa, con una duración igual a mayor o igual a 150 minutos por semana, y que esta actividad debe considerar al menos 3 sesiones por semana hasta alcanzar la meta de 150 minutos. Ah, en relación a la intervención no farmacológica, se debe tener una consulta nutricional, el personal de salud capacitado. En el caso que no sea posible, se debe brindar educación nutricional a todo paciente con diabetes tipo 2, considerando promover consumo de alimentos de bajo índice glicémico, promover el consumo de agua pura en lugar de bebidas azucaradas, naturales o procesadas, y que para el control de la glucosa no se aconseja el uso de edulcorantes artificiales ni la suplementación con micronutrientes, hierbas o especies. También se recomienda que el uso de estrategias de educación y alimentación como el método de plato adaptado para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. También se promueve la educación sobre el automonitoreo y el autocuidado de los pacientes con diabetes tipo 2 y sus cuidadores desde el momento del diagnóstico. Finalmente, en pacientes con diabetes con sobrepeso y obesidad se debe considerar la pérdida del peso objetivo entre el 5 y 10% del peso corporal hasta alcanzar peso óptimo y mantenerlo en el tiempo. Entonces, la terapia no farmacológica está en la nutrición clínica, que considera proteínas 15-30%, carbohidratos 25-45%, grasas menos de 30%, priorizar alimentos de bajo índice glicémico, evitar bebidas azucaradas, priorizar agua pura, no se aconseja edulcorantes ni suplementos vitamínicos y se aconseja una pérdida de peso entre el 5 y 10% en el caso que el paciente tenga obesidad. En lo que se refiere a actividad física, más de 150 minutos por semana, y que esta actividad física debe ser de intensidad moderada, vigorosa, distribuida en por lo menos 3 días a la semana. Otra pregunta es que en pacientes con diabetes tipo 2, ¿cuáles son los criterios para evaluar el riesgo cardiovascular? Hay muchas formas de evaluar el riesgo cardiovascular y en adultos con diabetes tipo 2 se considera un paciente con alto riesgo cardiovascular
el paciente que cuenta con los siguientes criterios: enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, daño en órgano blanco severo, duración de la diabetes mayor de 10 años, o que tengan 3 o más factores de riesgo cardiovascular tradicional. Y sin factores de riesgo cardiovascular son pacientes que cuentan con los siguientes criterios: no enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, no daño en órgano blanco, duración de la diabetes menor de 10 años y que tenga menos de 3 factores de riesgo cardiovascular tradicional. ¿Cuál es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y cuáles son los subgrupos de enfermedades cardiovasculares causadas por aterosclerosis que te dan riesgo elevado? Pues son la enfermedad coronaria manifestada por infarto miocardio, angina o estenosis de arterias coronarias, la enfermedad cerebrovascular manifestada por accidente cerebrovascular isquémico, ataque isquémico transitorio o estenosis de la arteria carotídea. En tercer lugar está la enfermedad arterial periférica manifestada por claudicación intermitente o isquemia de las extremidades. Y finalmente la aterosclerosis aórtica incluida por aneurisma aórtico, torácico o abdominal. Los criterios de daño órgano blanco son pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor de 45, independientemente de la microalbuminuria, o pacientes que tengan tasa de filtración glomerular entre 45 y 59, con microalbuminuria entre 30 y 60, o albuminuria en estadio A3, que es mayor de 300. Otro punto para daño de órgano blanco es la presencia de microangiopatía en al menos 3 localizaciones: albuminuria, estadio A2, entre 30 y 300, con retinopatía y neuropatía. Ahora, los factores de riesgo tradicional para, para riesgo cardiovascular son mayores de 40 años, presencia de hipertensión arterial, que fuma, que sea obeso y que tenga dislipidemia como colesterol LDL elevado o HDL bajo. Y aquellos pacientes que tengan historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura en hombres menores de 55 años y en mujeres menores de 65 años. Entonces, la estratificación de riesgos con alto riesgo cardiovascular es si tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, si hay daño en órgano blanco, la diabetes dura más de 10 años o solo hay más de 3 factores tradicionales. El daño de órgano blanco es tasa de filtración glomerular menor de 45 o tasa de filtración glomerular menor de 45 y 59, más albuminuria entre 30 o entre 30 a 45, entre 30 a 300, perdón, o albuminuria mayor de 300 o tiene 3 microangiopatías. Riesgo cardiovascular es sin enfermedad cardiovascular, sin daño de órgano blanco, diabetes menor de 10 años y menos de 3 factores de riesgo tradicional. Recordemos que los factores de riesgo tradicional son edad mayor de 40, hipertensión, tabaquismo, obesidad, dislipidemia e historia familiar cardiovascular prematura. La siguiente pregunta que considera la guía de práctica clínica es que en adultos con diabetes tipo 2, ¿en quién está indicado el uso de monoterapia? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial? La guía menciona que en adultos con diabetes mellitus sin alto riesgo cardiovascular está indicado la monoterapia con antidiabéticos orales, se recomienda el uso de metformina. Es una recomendación fuerte a favor. Y en adultos con diabetes tipo 2 con alto riesgo cardiovascular, en quienes está indicado monoterapia con antidiabéticos orales, también se sugiere usar metformina. Y en adultos con diabetes tipo 2, independientemente del riesgo cardiovascular, se debe iniciar monoterapia cuando se obtenga un valor de hemoglobina glicosilada menor de 8 y el paciente se encuentre asintomático. Por otro lado, se debe considerar el inicio de la metformina entre 500 a 850 al día. Luego se debe titular entre 1, 2 o 3 tabletas al día hasta alcanzar una dosis máxima de 2550 y luego se debe reevaluar la tolerancia de acuerdo al criterio clínico. Si uno evalúa la monoterapia con metformina, eso depende de la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular de los pacientes es mayor de 45, se puede titular hasta la dosis máxima, que es 2550. Si está entre 30 y 44, la dosis máxima debe ser el 50% de la dosis máxima, o sea, es llegar a 1250, ¿no? Y si la tasa de filtración glomerular es menor de 30, no se debe iniciar metformina.
Por otro lado, en pacientes diabéticos tipo 2 que tienen metformina más de 4 años, se debe considerar el dosaje de vitamina B12 y si es que el valor es normal, se debe evaluar cada 3 años. Y si tiene deficiencia, se debe dar tratamiento o referir a un establecimiento de mayor complejidad o capacidad resolutiva. Entonces, yo tengo un paciente que está con diabetes, mi droga de inicio es metformina. La dosis inicial es de 500-850, se titula máximo hasta 2550. Ahora, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, si es mayor de 45, uso la dosis segura. Si está entre 30 y 44, debo hacer dosis reducida hasta el 50%. Si es menos de 30 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, indicar, no debo indicar metformina. Recuerden que se debe monitorizar vitamina B12 cada 3 años, no es cada año ni cada 3 meses. Y se debe este, evaluar si es que el paciente está con 4 años de metformina, ¿no? ¿En quiénes está indicado el uso de monoterapia? En adultos con diabetes tipo 2 que presenten intolerancia a la metformina, se debe considerar el uso de sulfonilureas. Entonces, la dosis inicial es de 2.5 a 5 miligramos una vez en el desayuno y se debe incrementar de 2.5 a 5 miligramos cada 2 semanas hasta un máximo de 20 miligramos dividido en 2 o 3 tomas según la respuesta y la tolerancia. Entonces, si mi paciente no tolera la metformina, puedo considerar glibenclamida en pacientes que están en monoterapia, ¿no? Y si mis pacientes tienen alto riesgo de polisemia, no debo usar glibenclamida, debo considerar glicazida. Y la dosis inicial será de 30 a 60 veces al día, incrementando de 30 a 60 hasta un máximo de 120 miligramos dividido en 2 tomas. Entonces, si mi paciente tiene intolerancia a la metformina, ¿cuáles son mis alternativas? Sin alto riesgo cardiovascular, uso sulfonilureas. Glibenclamida, y si no tengo glibenclamida, debo usar glicazida. Y si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, la droga de elección será dapaglifosina, ya sea 10 miligramos o empaglifosina de 10 o de 25 miligramos. Ojo, hay algunas razones de seguridad. No se debe iniciar inhibidores de SGLT2 si la tasa de filtración glomerular está menos de 25. Se debe suspender ante sospechas de cetoacidosis o alcalinformia. Y debo evitar si es que hay infecciones micóticas genitales o infecciones urinarias recurrentes. Y tengo que tener precaución en pacientes que tengan úlceras de miembros o amputaciones. Eh, en adultos con diabetes tipo 2 sin alto riesgo cardiovascular, yo puedo dar terapia combinada oral. Debe ser metformina y sulfonilurea. Entonces, si mi paciente está estable, sin riesgo cardiovascular, la combinación adecuada es metformina y sulfonilurea. Ahora, si yo tengo mi paciente diabético con alto riesgo cardiovascular, la terapia combinada se sugiere metformina más inhibidor de SGLT2. En adultos con diabetes tipo 2, independientemente del riesgo cardiovascular, se debe iniciar terapia combinada si es que la hemoglobina glicosilada es mayor de 8 o cuando no se alcance el objetivo terapéutico con monoterapia o terapia máxima después de 3. En adultos con diabetes tipo 2 con alto riesgo cardiovascular que reciban tratamiento con metformina y SGLT2, debo considerar dapaglifosina 10 miligramos una vez al día o empaglifosina 10 a 25 una vez al día según el criterio clínico. Y en pacientes que tienen diabetes con ISGLT2, consideren no iniciar ISGLT2 si la tasa de filtración glomerular es menos de 30. En pacientes debo evitar el uso si es que hay infecciones micóticas genitales recurrentes o hito recurrente. Debo suspender ISGLT2 si es que tengo sospecha de cetoacidosis o gangrena. Y debo suspender el ISGLT2 si es que el paciente desarrolla hito, vulvovaginitis, balanitis o infecciones genitales hasta resolución clínica y valorar el reinicio en función al criterio clínico. Y debo evaluar el riesgo-beneficio del uso de ISGLT2 en aquellos pacientes con antecedente de úlcera en miembros, amputaciones previas o enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cuándo debo iniciar terapia combinada?
cuando la hemoglobina glicosilada es mayor de 8 o hay una falla de la monoterapia a dosis máxima en 3 meses. Y si es que no tiene riesgo cardiovascular, la combinación ideal es metformina más sulfonilurea, que puede ser glibenclamida o si tiene riesgo de hipoglicemia será glicacil. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, la combinación ideal será metformina más ISGLT2, dapalifosina o empaglifosina. Recuerden que el uso de SGLT2 con sulfonilureas presenta pequeños beneficios sin diferencia clínica frente a la terapia convencional, por lo que no se recomienda como una combinación preferida. Bien, la pregunta 7 de la guía peruana de diabetes es, en adultos con diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles son los criterios que se deben considerar para iniciar el tratamiento con insulina? En adultos debe considerarse en los siguientes casos: glucosa mayor de 300, signos de hiperglicemia como pérdida de peso, hipertrigliceridemia, cetonuria, poliuria, polidipsia, polifagia, hemoglobina glicosilada mayor de 10 o hemoglobina glicosilada mayor de 9 con síntomas de hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria, cuando el paciente no alcance la meta, cuando ya se tuvo 2 o más antibióticos orales, o se debe considerar también según otras comorbilidades en un criterio clínico, por ejemplo, enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, pacientes con insuficiencia hepática, un Child-Pugh de B o C, o pacientes que tengan tuberculosis. ¿Cómo se debe iniciar la insulina? Se debe iniciar NPH, una dosis de 10 unidades por día o a una dosis de 0,1, 0,2 unidades por kilo por día. En caso que el paciente tenga enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, desnutrición, cirrosis, se debe iniciar insulina con menos dosis, puede ser 5 unidades. Y en el caso presente alto riesgo de polisemia, se debe usar insulina glargina según criterio. Entonces, debo iniciar inmediatamente insulina si es que hay glucosa en ayunas mayor de 300, glicosilada mayor de 10 o glicosilada mayor de 9 con síntomas, signos de catabolismo como pérdida de peso, polidipsia, polifagia, poliuria, hipertrigliceridemia, cetonuria o falla terapéutica optimizada con 2 o más antibióticos orales. Debo evaluar el riesgo de forma individual si es que hay enfermedad crónica estadio 4 o 5, diálisis o cirrosis. ¿Cuáles son los criterios clínicos que se deben considerar para iniciar el tratamiento con insulina y cómo es que debo titular la dosis de insulina? Pues lo debo hacer cada 3 días hasta llegar a una meta de glucosa en ayunas que sea menor de 130. Y la glucosa en los últimos 3 días es mayor de 180, aumento la dosis en 20%. Si la glucosa en ayunas en los últimos 3 días está entre 130 y 180, aumento 10%. Y si el paciente tiene glucosas menores de 70, debo evaluar la causa de acuerdo al criterio clínico y bajar la dosis de insulina entre 20 y 40%. Y debo referirlo a un centro de mayor capacidad resolutiva. Si es que un paciente está con insulinoterapia y no alcanza el objetivo terapéutico a pesar de la titulación, debo referirlo a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Entonces, el objetivo de glucosa es menor de 130. Si es que mi paciente tiene en los últimos 3 días más de 180 en promedio, debo aumentar la dosis 20%. Y si está entre 130 y 180, aumento 10%. Ahora, si mi paciente ha hecho hipoglicemia, debo reducir la dosis entre 20 y 40%. Ojo, puedo iniciar con NPH 10 unidades o 0,1, 0,2 unidades por kilo. Y si mi paciente tiene riesgo de hipoglicemia, como por ejemplo enfermedad renal crónica o cirrosis, lo ideal sería usar insulina glargina. Y si no logro mi meta de glucosa menor de 130, debo referirlo a mi paciente a otro establecimiento. Muy bien, en lo que se refiere a los pacientes con diabetes mellitus sin alto riesgo cardiovascular, en quienes estaría indicado el uso de insulina, se sugiere combinar con antibióticos orales o sola. Lo que se ha demostrado es que sin riesgo cardiovascular está indicado el uso de insulina y se requiere la combinación con metformina. Una recomendación a favor. Asimismo, en diabéticos tipo 2 con alto riesgo cardiovascular, que está indicado el uso de insulina, se recomienda brindar terapia con insulina más SGLT2 más metformina. Es una recomendación fuerte a favor.
También se menciona que en pacientes que inician tratamiento combinado con insulina y antidiabéticos orales, se debe considerar titular la dosis de insulina de acuerdo al objetivo glicémico, el riesgo de hipoglicemia y las características clínicas del paciente. El titular el tratamiento oral combinado de acuerdo con la respuesta a la insulina y se debe limitar o suspender el uso de sulfonilureas porque tiene mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, cuando yo voy a usar insulina más terapia oral, debo considerar si mi paciente no tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, la droga de elección es insulina más metformina. Y si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, la combinación ideal es insulina metformina más ISGLT2. Y si mi paciente tiene uso de sulfonilureas, debo evitar el uso simultáneo con insulinas porque aumenta el riesgo de hipoglicemia. Y se debe titular tanto la insulina como el antidiabético oral. Muy bien. La pregunta 9 es, en adultos con diabetes tipo 2 y falla cardíaca crónica, ¿se debe brindar tratamiento con ISGLT2 con o sin tratamiento estándar? Lo que aquí ya menciona es que en adultos con diabetes tipo 2 y falla cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida, se recomienda brindar tratamiento con inhibidores de SGLT2. Es una recomendación fuerte a favor. Ahora, se considera fracción de eyección reducida si es que en el ecocardio sale una fracción de eyección menor de 40. Ahora, en pacientes con diabetes tipo 2 y falla cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección preservada, también se sugiere brindar inhibidores de SGLT2. Es una recomendación condicional a favor y se considera que tiene fracción de eyección preservada si la fracción de eyección es mayor de 40%. Ahora, en adultos con diabetes tipo 2 y falla cardíaca crónica, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Se debe evitar o diferir el uso de SGLT2 en pacientes con falla cardíaca descompensada en las últimas 4 semanas, presión arterial mayor de 180 sistólica, menor de menor de 95 a 100, o aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular aguda como infarto ACV, asimismo revascularización coronaria en 1 o 3 meses. Asimismo, se debe individualizar el uso de SGLT2 en pacientes con valvulopatías graves o cardiomiopatías específicas como la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, restrictiva, infiltrativa o pericarditis constrictiva por el riesgo de inestabilidad hemodinámica, congestión refractaria o mayor riesgo de hipotensión. Entonces, si el paciente tiene fracción de eyección menor de 40, los inhibidores de SGLT2 tienen recomendación fuerte. Y si es más de 40%, tiene una recomendación sugerida, pero se debe iniciar SGLT2 universalmente para reducir mortalidad y hospitalizaciones. Ojo, hay reglas de seguridad y de precaución, como se debe evitar uso de SGLT2 en descompensación aguda si la presión arterial es mayor de 180 o menor de 95, si está en un inmediato o ACV inmediato, o una revascularización reciente, 1 o 3 meses, y se debe tener mucha precaución en valvulopatías graves o cardiomiopatías restrictivas infiltrativas por el riesgo hemodinámico. Muy bien, entonces, ¿cómo serían los fluxogramas para el manejo de la diabetes tipo 2? En lo que se refiere al diagnóstico, todo paciente de 18 años o más debe evaluar los criterios de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, si tiene dos pruebas alteradas, como glucosa en ayunas glicosilada o glucosa a las 2 horas de una prueba de tolerancia mayor de 200 o una glucosa plasmática al azar, entonces ya debo evaluar si mi paciente tiene diabetes. Si cumple los criterios diagnósticos, es un paciente con diabetes tipo 2 y debo ir al fluxograma 2. Si es no, debo consultar. ¿Tiene criterio de prediabetes? Si es no, debo volver a evaluar a mi paciente en 3 años. Si tiene prediabetes, lo intervengo y lo evalúo al año. Tengo que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para diabetes. Si es más de 40 años, si es más de 40 años, puntaje mayor de 11, o si es menor de 40 años con obesidad sobrepeso, debo buscarle factores de riesgo como
enfermedad aterosclerótica, familiar, con diabetes de primer grado, antecedente de hipertensión, dislipidemia, ovario poliquístico, sedentarismo, diabetes gestacional, acantosis nigricans o esteatosis hepática. Luego, el fluxograma 2 determina cuál es la meta de hemoglobina glicosilada. Entonces, si mi paciente tiene diabetes, debo establecer una meta de hemoglobina glicosilada. Si mi paciente es menor de 65 años con bajo riesgo de hipolisemia, mi objetivo terapéutico es menor de 7%. Si mi paciente tiene alto riesgo de hipolisemia y tiene más de 65 años, mi objetivo terapéutico es hemoglobina glicosilada menos de 8. Y si mi paciente tiene dependencia severa, es un adulto mayor frágil o tiene una enfermedad terminal, pues debo preservar más la vida que tratar de hemoglobina glicosilada. Entonces, si mi paciente tiene objetivo terapéutico menor de 7, menor de 8, debo ir al fluxograma 3, debo monitorizar tratamiento cada 3 meses. Y si logra objetivo glicémico, debo monitorizar la hemoglobina glicosilada cada 6 meses. Y si no, debo monitorizar la hemoglobina glicosilada cada 3 meses y evaluar la necesidad de un cambio terapéutico. Y el esquema 3 es que si un paciente tiene diagnóstico de diabetes, debo darle estilo de vida, educación, y si tiene alto riesgo, si no tiene alto riesgo cardiovascular, el tratamiento como será con monoterapia, si es menos de 8, y doble terapia o terapia doble si tiene hemoglobina glicosilada mayor de 8. Y acá la droga de elección sería metformina más sulfonilurea. O puede ser glibenclamida o glicacida si es que hay riesgo de hipoglicemia. Y finalmente, si no controla la hemoglobina glicosilada en 3 meses, debo dar terapia con insulina más metformina. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, puedo usar monoterapia con metformina o ISGLT2 si es que no tolera la metformina. Si mi paciente tiene glicosilada mayor de 8 o se ha fallado la monoterapia, debo iniciar terapia doble dando metformina más ISGLT2. Y si mi paciente no controla en 3 meses, debo iniciar tratamiento con insulina, metformina más ISGLT2. Ojo que si mi paciente tiene glicosilada más de 10, glucosa más de 300 o síntomas severos, debo ir directo al tratamiento con insulina. Recordemos también que un paciente con riesgo cardiovascular tiene enfermedad aterosclerótica, si tiene enfermedad coronaria, infarto, angina, enfermedad cerebrovascular, un ACV, un ataque isquémico transitorio o estenosis, enfermedad renal arterial periférica con claudicación intermitente, aterosclerosis aórtica con aneurisma. También tenemos que recordar los criterios de daño de órgano blanco con tasa de filtración glomerular menor de 45, y si es que está entre 45 y 60, si es que además tiene albuminuria entre 30 y 60 o albuminuria en mayor de 300 miligramos por gramo. O si es que tiene 3 microangiopatías, ¿no? Albuminuria, retinopatía, neuropatía. Y también tener en cuenta los factores de riesgo tradicional, como edad mayor de 40 años, hipertensión, tabaco, obesidad, dislipidemia o historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. En conclusión, queridos amigos, podemos decir que el manejo de la diabetes no se limita simplemente a reducir el azúcar en sangre, que se enfoca más en una manera integral, personalizado, que prioriza proteger el corazón y los riñones. Los puntos claves que resumen el estándar de la atención actual de la diabetes está que debemos tener un diagnóstico preciso, que se confirma mediante la medición de la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa. Tenemos que tener un enfoque preventivo donde identificamos pacientes en prediabetes que permite implementar cambios de estilo de vida, por ejemplo, para reducir la progresión a diabetes tipo 2 y reducir el riesgo cardiovascular. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el estilo de vida es un pilar en el manejo, la dieta adecuada, actividad física al menos 150 minutos y una pérdida de peso del 5 al 10%. Asimismo, el tratamiento debe ser precoz, temprano, holístico, usando medicamentos cardioprotectores y nefroprotectores, como los inhibidores de SGLT2, especialmente si hay comorbilidad cardiovascular o renal. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden hacerlo al correo electrónico jcalderonte@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.